Vamos a iniciar orando. ¿Tienen alguna petición? Pastoras, con Gloria, yo para seguir orando por Daniel Alfredo, mi primo que sigue todavía en la UCI y está conectado. Sí, todavía está sufriendo mucho. Sí, pastora, gracias. Pastora, Bueno, también Señor, pido oración por mi hermano que está en el Ecuador y siempre está un poco delicado, y la hija y el esposo también están enfermos de ese COVID. Mi sobrina que es Diana. Yo también pido oración, mi paz. Pido oración por mi hermana Diana Burgos, que la van a hacer cirugía para sacarle el útero el martes. Diana Burgos, Daniel, Diana. Por Diana Pulido y por don Miguel, que es el esposo de ella, mi hermano Leo. Don Pastora, Miguel, dime. pastora, quiero pedir oración por la familia Carranza Espinosa, que han estado enfermos de la UCI, y ayer falleció el hijo y hoy falleció el papá y la mamá, o sea, toda una familia. Ay, Entonces, Señor bendito. a todas estas familiares y parientes, porque es un hermano, es el hermano de un hermanito que se congrega con nosotros acá en Icoap, Ibagué. Murió él es el hermano de él, del que se congrega con nosotros, y la esposa y el hijo. Bueno, vamos a orar. Amado y soberano Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor bendito. agradecidos contigo porque estamos vivos, Señor, agradecidos contigo por la hermosa inmunidad que tú nos has dado, Señor, porque nos has hecho inmunes, Señor. Todo tu rebaño es inmune, Señor. Toda la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo está siendo fortalecido por el derramamiento del Espíritu Santo. Bajo tus alas estamos seguros, Señor. Bajo tus alas, bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, estamos seguros, Señor. Usted conoce, Señor, al familiar de mi hermana Acuña, Señor, esta situación de este hermano que está allí padeciendo este COVID, que sigue en la UCI, Señor. También el familiar de mi hermana Sol, por favor, tenga compasión y misericordia. Aquellos que han sido contagiados de ese COVID, Señor, son más las cifras de los curados que de los muertos, Señor. Por favor, sana a los enfermos por medio de la llaga de Jesús, llevándose esa enfermedad, esa afectación, esa infección, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Envía sanidad y medicina, precioso Jehová Rafa, en el nombre de Jesús, para aquellos que han sido contagiados del COVID, Señor, en el nombre de Jesús. Lo mismo para Diana, Señor, esta cirugía, este procedimiento médico que ya tiene que llevar, Señor, glorifíquese, Padre, en el nombre de Jesús. Lo mismo la familia de allí de Ibagué, que está sufriendo luto en este momento. Consuélalos, fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No entendemos el misterio de que unos sean contagiados, otros no, Señor, pero sí sabemos que su gloria, su presencia, Señor, está en esta hora, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, a ti rogamos que te glorifiques, Señor, y que envíes tu presencia, sanidad y medicina, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú eres fiel, que eres justo, que eres santo, que eres misericordioso, que eres maravilloso, que no quieres que nadie se pierda, Señor. Por favor, obra, Señor, en señales, milagros y prodigios en el cuerpo de Cristo, Señor. Por favor, Padre nuestro, intervenga en esta hora, Señor, en todos aquellos que sufren, todos aquellos que están contagiados, todos aquellos que están viviendo
esta situación de este tercer pico, de este contagio, de esto que está alarmando al mundo entero, Señor. Líbranos a la iglesia de estas pestes, de estas hambres, de estas situaciones, terremotos, cosas que han de suceder, Señor. Prepáranos como iglesia, Señor. Esperamos el momento glorioso en el que el Señor ha de recoger su iglesia. Por favor, Señor Padre nuestro, glorifícate tú, Señor bueno. En el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo más y más sobre cada uno de nosotros, Señor. Tu hermosa gracia, tu hermoso favor, Señor, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Recibimos hecho lo que estamos pidiendo, Señor. Hecho está, hecho es, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate ahí en el Chocó, en todo lo que está sucediendo, en ese desorden social. Glorifícate en todas las casas, en todos los lugares, Señor. Por favor, Señor, guardaespáldanos, bendíganos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, Señor, sea propicio, Señor. Alcánzanos con tu misericordia. Por favor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo creo hecho. Así lo creo hecho. En el nombre de Jesús. Así lo creo hecho. Así lo creo hecho para la gloria de tu nombre. Nada es difícil al que cree. Todo es posible para él. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue él quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Señor, nosotros creemos que para ti no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible, porque para ti no hay nada difícil. No hay cosa que te quede grande, Señor Dios Todopoderoso. Grande, temible, sublime, soberano, inmenso, el Todopoderoso. El que hizo los cielos y la tierra, que a cada estrella llama por nombre, que las nubes son el polvo de los pies suyos, Señor, que todas las aguas las guardan en el hueco de su mano, Señor.
que las arenas las recoge con 3 dedos. ¿Quién le enseñará a Jehová? ¿Quién le enseñará a su espíritu? Él es el Todopoderoso. Él tiene el dominio, Él es el soberano, Él es el sublime. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias le doy a Dios porque Amén, pastora. nos da la oportunidad de vernos hoy, de poder saludarnos. Hola, hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Bendito el Señor, nos encontramos bien. Sí, señor, así es. Agradecidos con Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud. Bueno, hoy tengo internet. Hoy tengo luz, eso es un milagro. Gloria a Dios, la pastora Luz tiene luz. Sí, gloria al Señor. Es importante agradecer también por estos medios que nos podemos saludar, que la distancia que el internet nos acerca más bien, aunque haya distancia, ¿no? Entonces, no sé si miraron que les envié el módulo, el pénsul, para que reflexionen qué clases tenemos al día, qué clases nos hacen falta. Recordemos que, pues que vamos a reforzar temas como Jesús es el camino, la verdad, la vida, porque ya convivimos con Él, porque ya Él es nuestro amado, nuestro Señor. Hemos oído de algunas profecías, ayer los invité para estudiar las profecías, ya que lo estoy haciendo en el módulo 2. Y yo le agradezco mucho a Dios porque nos da la oportunidad de estudiar por estos medios, ¿sí? Lo hermoso de la predicación del Evangelio es que pues podemos fortalecer el conocimiento, ¿no? Siempre conforme a las Escrituras. Siempre conforme a las Escrituras. No sé si hay preguntas acerca de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí hay preguntas? No, señora. Bueno, Hay 5 preguntas muy importantes de Jesús. dime. ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió Dios? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Muy bien. Esto es importante. Según el módulo que nosotros estamos estudiando, estamos reflexionando bastante acerca de conocer a Jesús conforme las Escrituras, ¿sí? Y es necesario que nos evaluemos que Jesús se presentó a sí mismo. Así que vamos a recordar acerca de Jesús el camino. ¿Sí se ve ahí en la pantallita? Sí, ahí están los temas. Bueno, ahí están los temas, pero no la presentación. ¿Qué pasó? Ya miramos qué hice. Lo que necesitamos es fortalecer el conocimiento porque Jesús se presentó de varias formas, ¿sí? Y aunque nosotros ya hicimos el módulo 2 y aprendimos un poco de las 5 preguntas, ahora nos compete fortalecer mucho lo que dicen las Escrituras y en especial lo que él dijo de sí mismo, ¿sí?
Entonces, para fortalecer este tema, ahora sí se ve en pantallita. Sí, pastor. Sí, señora. Bueno, vamos a recordar un poquito que Jesús es el camino, ¿sí? Vamos a conocer un poco más a Jesús. Jesús se denominó el camino como un título de él, un título, ¿sí? No es un apodo, no es un cuento, no es una filosofía, es un título de Jesús, un logro que él alcanzó durante sus 33 años. El arquitecto de este camino es el Padre Dios. El diseñador de este camino es Dios. Esta obra nace desde el reino de los cielos. Desde allí se diseñan los planos, la construcción de este camino, cuando de tal manera ama Dios al mundo que envía a su Hijo. O sea que este camino se empieza a construir en la tierra. ¿Listo? En la tierra. Este versículo de Juan 14:6 tiene 3 títulos de Jesús. Yo soy el camino, coma, y la verdad, coma, y la vida. Estos 3 títulos los vamos a ver hoy con la ayuda de Dios, si los alcanzamos y si no, el martes. No, el miércoles. Pero es importante que podamos fortalecer estos temas, ¿sí? Para que usted pueda exponer al final un trabajo de grado con estos títulos de Jesús, quizás haciéndose un folleto con esos 8 o 10 títulos, diseñándose un juego, pero que siempre recordemos estos nombres y logros que alcanzó Jesús, títulos profesionales que logró Jesús en su vida. ¿Listo? Ese camino se inicia a partir de que Jesús fue engendrado. ¿Listo? A partir de empezar ese camino, las características de ese camino es que es un camino de santidad. Lo primero que tenemos que tener presente es un camino de santidad. ¿Listo? Porque él nació santo, sin intervención sexual, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este camino se origina a partir de la vida de Jesús, de ser engendrado, de ser concebido, de ser gestado, de ser nacido vivo. Nace, crece en gracia, sabiduría, estatura, guarda este camino de santidad, conserva la santidad, se santificó y permaneció santo. Y es más, por el espíritu de santidad es que él vence la muerte. O sea que el principal material de este camino, si tuviésemos que hablar de un camino de concreto, de un camino de no sé, de brea, de tablas, de ladrillo, pero este es un camino de santidad. ¿Listo? Santidad quiere decir consagrado, apartado, sin pecado, dedicado. ¿Listo? Y dice que por torpe que fuera la persona que anduviere por este camino, no se extraviará, porque el Señor mismo va con nosotros en este camino. ¿Listo? Aparte de que él se denomina el camino, la guía, ¿listo? Bien, va con él mismo. También se denomina un camino de perfección. Este material quedó ahí en el grupo. Usted lo puede imprimir, usted lo puede utilizar para evangelizar, para enseñar, ¿listo? También se denomina un camino de perfección,
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y anden conmigo y anden en el camino de la perfección. Este me servirá. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando pensamos en la perfección, quiere decir que para denominarse perfección es que ya fue probado. Se denomina un camino de perfección porque recuerde que él, viviendo en santidad, fue tentado por los hombres, por el mismo enemigo, ¿sí? Y es necesario entender que siendo tentado en todo, conservó esa santidad y se le denomina la perfección aún a la hora de la muerte, cuando se dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese último momento se perfeccionó. Entonces se le denomina camino de perfección porque pasó la prueba. ¿Listo? Porque nos ha librado del pecado, porque nos ha mostrado la santidad, porque humanamente guardó la santidad durante 33 años. Como lo recordábamos ayer en las profecías, Jesús mismo sabía de antemano todo lo que le iba a pasar, porque él mismo había encontrado en las escrituras todos los padecimientos que él iba a llevar. No los ignoró y por no ignorar, y como no los ignoraba, sabía qué era lo que iba a llevar. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bueno, entonces este camino de perfección lo llevó a través de la santificación. ¿Listo? Esa santificación representa que él mantuvo su vida orando, que él mantuvo en su vida ayunando, memorizando las escrituras. Ustedes y yo vamos en ese camino de santidad, en ese camino de perfección, porque los que somos hijos estamos creciendo en este mismo camino. ¿Listo? Pues la Biblia también lo determina otra característica como un camino de justicia, porque en él se cumplieron las escrituras, él cumplió las escrituras y él guardó 613 mandamientos. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. En este caso, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. Por este hombre nos llega la salvación porque anduvo en ese camino de santidad, en ese camino de perfección. Así fue que él fue armando ese camino para cada uno de nosotros. ¿Sí? Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él hizo lo que es correcto, él fue irreprensible. Él mantuvo en esa hermosa santidad, en esa hermosa obediencia durante 33 años. ¿Listo? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces es necesario que entendamos que las escrituras estaban estableciendo en Jesús ese camino de santidad. ¿Listo? Ese camino de perfección. Y también ese camino de justicia, que Él sería nuestro redentor y que Él humanamente, recordemos que cuando nosotros tenemos esa enseñanza del convencimiento de justicia, es comprender que este varón 100% hombre, este varón de dolores, llevó todo este pleno castigo en plena humanidad. ¿Sí? Espero que no suene redundante, pero en su humanidad, él guardó la ley,
guardó las escrituras, obedeció a los padres, obedeció pues estos mandamientos. Se sujetó a ser torturado a favor de nosotros y cumplió las escrituras. Esas profecías las cumplió él cuando él ofrece su vida en sacrificio. ¿Listo? Dice Mateo 26, 51 al 56. Pero los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hiriéndole al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso pensáis que puedo orar ahora a mi Padre y no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que esto se haga así? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, han venido con espadas, con palos a prenderme. Cada día me sentaba con ustedes en el templo enseñando. Bueno, y así Jesús les representa que él es ese camino de justicia porque se cumplen en él las escrituras. ¿Listo? Porque es necesario que se cumplan las escrituras. Por esto él es un camino de justicia. Pero también es un camino de verdad. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca habló por su propia cuenta. Recordemos que Jesús habló todo lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Sí lo habían visto así? Que Jesús no habló por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le dijo que hablara. Eso hizo Jesús representando el Evangelio. Y es necesario que nosotros entendamos que Él es la verdad. Pero Él es la verdad porque las escrituras dan testimonio de Él como la verdad. El Padre da testimonio de que es su Hijo amado, la verdad. Pero Jesús vive este camino de verdad, en verdad, viviendo y diciendo la verdad y siendo la verdad, porque no habla por su propia cuenta, que nunca hubo engaño en su boca. No vino a armar doctrinas de hombres, ni filosofías vanas y huecas. Él vino a enseñar acerca del Evangelio y a darnos a conocer al Padre. Por esto es un camino de verdad. Listo, no se nos olvide estas características: un camino de santidad, un camino de perfección, un camino de justicia y un camino de verdad. Dice Juan 12, 49 al 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, en la vida de Jesús hubo coherencia. Él se denomina el camino de verdad porque en su vida hubo coherencia. Era un hombre disciplinado, un hombre constante, un hombre de palabra, y por eso se le denomina ese camino de verdad. No sé si hay preguntas. ¿No? No, pastora, gracias. Bueno. No, señora. Recordemos que Jesús, como el camino, es un camino angosto. Así como hay una puerta angosta, también hay un camino angosto.
El camino ancho lleva a la perdición, el camino angosto lleva a la vida eterna. Entonces es angosto para que vaya persona por persona, siguiendo en pos de Jesús. También se denomina un camino nuevo. Un camino nuevo. Él es el camino nuevo. Por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. No existía un camino para ir al reino de los cielos. No existía un camino para ir al reino de los cielos. Esto es importante enseñarle a las personas. No es las religiones, no es una sana doctrina, no es la perfección o lo radical que pueda llegar a ser usted o el cristiano, sino que es a través de ese camino angosto, ese camino vivo y nuevo, que lo dice aquí Hebreos a través de su carne. Cuando su carne fue rasgada, ¿sí? Nos abrió ese camino. Cuando él dice consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos y esto representa que nos abrió la entrada al lugar santísimo. Por esto es importante entender que no es a través de la ley. Nosotros tenemos entrada precisamente con un nuevo corazón, una nueva vida por medio de este camino vivo y nuevo, por medio de su obra, su gracia. Igual este material les queda a ustedes para que lo puedan revisar detenidamente, ¿listo? Así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ay, no alcanzo a ver aquí. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Sí, recordemos que toda esa tortura que Jesús llevó, esos azotes, hicieron que Él nos abriera ese camino vivo y nuevo. ¿Listo? Es decir, que ahí se termina el camino. Comienza cuando Él nació y se termina cuando Él murió. Y no se termina la obra de ese camino, sino que nos abrió ese camino vivo y nuevo para entrar al reino de los cielos. A través del nuevo nacimiento, estrenamos ese camino. Es un camino seguro. Isaías 35:8 dice que habrá calzada y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos y el que anduviere por este camino por torpe que sea no se extraviará de él. Entonces, recapacitemos que este camino es un camino seguro. Varios caminos conducen a Roma, pero al reino de los cielos uno solo, ¿sí? Y este camino es Jesús. Un camino al lugar santísimo. ¿Listo? Él nos dio la entrada al lugar santísimo. Es por medio de Jesús que ya tenemos la entrada a ese lugar santísimo. Téngalo presente, familia. Por eso es que nosotros podemos orar confiada y seguramente que Él nos oye. Por eso es que tenemos las peticiones que le hagamos, porque ya tenemos entrada a ese lugar santísimo. Por eso es que le adoramos, le alabamos, le exaltamos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesús. Recordemos que también es un camino de paz.
¿Listo? Para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces necesitamos saber que a través de seguir a Jesús conforme el camino, somos reconciliados y adquirimos ese camino de paz. Es un camino de servicio. Él no vino a ser servido, sino a servir. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces Jesús nos mostró que en este camino es un camino de servicio. Todos los que seguimos este camino tomamos estas características. Se sabe que somos seguidores del camino porque vamos en santidad, en perfección, en paz, en justicia, en obediencia, en amor, en servicio. Entramos al lugar santísimo, ¿sí? En oración, en humildad, en mansedumbre, porque se denomina también un camino de amor, un camino manso, un camino humilde. También se denomina un camino de sabiduría. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una amiguita hizo una flor y en cada pétalo le puso una de las características del camino. Y ese fue el folleto que se diseñó para evangelizar a las personas, y por todo lugar donde ella iba regaba una florecita de esas. Y la persona que se la encontraba en el camino, por donde anduviese, pues esa florecita le iba a enseñar que Jesús es el camino. Usted también podría diseñarse un folleto bien interesante acerca de Jesús, el camino. ¿Listo? Entonces dice, he aquí mi siervo, mi amado, en que se agrada mi alma. Entonces recordemos que Jesús es el que el Padre dio testimonio. ¿Listo? Por eso era un camino de sabiduría. Un hombre que desechó lo malo, retuvo lo bueno, creció guardando los mandamientos, memorizó las escrituras, ¿sí? Y es necesario que ustedes y yo sigamos ese mismo camino, un camino de inteligencia. Se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Recordemos que el vivir sin pecar es ser también inteligente. El ganar almas es ser inteligente. Entonces sigamos este camino dando mucho fruto, un camino de inteligencia. Fin de la presentación hecha por Jesús Camargo. Ahí les queda para que la disfruten. ¿Listo? Muchas gracias, pastora. Dios la bendiga. Sí, señora, muchas gracias, Paz. Gracias, pastora. Amén, amén. Ya les voy a decir la siguiente. Pues quiero mostrarles en orden Jesús, el camino, la verdad, la vida. Entonces, por eso quiero organizarles para que puedan empezar a desarrollar esos nombres preciosos de Jesús. Este tercer módulo es tener presente el por qué esos títulos de Jesús. ¿Sí? Se le apagó la audio. Sí, me estaba entrando una llamada. Que usted pueda testificar acerca de Jesús como su único camino. ¿Listo? Su camino de amor, de humildad, de perfección, de santidad, de obediencia, de fe.
Usted, todo lo que usted está viviendo, lo está viviendo porque ya va en ese camino. Y este camino es un camino angosto, un camino seguro, un camino vivo y nuevo. Recuerden, este camino es nuevo. El camino antiguo fue la ley. El camino nuevo es la gracia. Y es importante sacar esas características que denominan la estatura de Jesús. Una persona que desarrolla el amor es porque está viviendo en ese camino de amor. Una persona que desarrolla la fe ya está viviendo en ese camino de fe, que desarrolla el servicio, que desarrolla la obediencia. Todo esto nos lleva a crecer a la estatura del varón perfecto porque ya vamos en ese camino. ¿Listo? Es importante que lo tengamos así presente. Ay, no abrió. No abrió. ¿Qué hago? Bueno, entonces, para contarles un poquito acerca de Jesús, la verdad, porque el camino se denomina porque Él viene del reino de los cielos, Él vuelve al reino de los cielos, Él trazó ese camino en esta vida y Él vuelve al reino de los cielos y de allá viene nuevamente a recogernos, ¿sí? Una persona que tiene clara una dirección, ¿sí? Sabe llegar por sus propios medios. Pero si la dirección es compleja, entonces tiene que venir la misma persona y recoger y llevarle al lugar, ¿no? En este caso, Jesús viene a recogernos para llevarnos al reino de los cielos. Pero Él ya nos enseñó en esta vida ese camino. Así que nosotros lo que debemos hacer es tener presente este camino. ¿Listo? Bueno, no pude abrir aquí esta diapositiva. ¿Qué pacho? No lo eché. Reinicia el equipo. Sí, va a tocar. Dime, hijo. ¿Es un PPT o es Sí, PowerPoint es o un PDF? PDF. No se deja abrir. Ay, si lo abre con el navegador. Y con el navegador lo puedes abrir, pastor. Navegador de internet. Bueno, ya voy mirando. Le Bueno, das clic derecho al PDF y le dices abrir con y seleccionas el Google Chrome. No se le escucha al hermano Brando. no se le entendió. Está No, es que distorsionado. había desactivado el micrófono. Lo que yo le digo es que si es un PDF y si está en el computador, le dé clic derecho, o sea, seleccione el archivo, le clic derecho y le abrir con y seleccionas el navegador, o sea, te van a aparecer una lista de programas, la Acrobat de leer los PDFs, otros programas, pero ábrelo con el navegador Google Chrome. Aquí lo estoy intentando. Vale. Gracias, hijo. No. Bueno, gloria a Dios por todo.
esto es importante de conocer un poco más a Jesús. Quiero que ustedes se examinen muy bien este programa de conocer más a Jesús. No abre. Bueno, gloria a Dios. Voy a enseñarles otro de los que les envié hoy. Me parece que les envié el de la puerta, el Redentor. El orden de los factores no altera el resultado. Quería presentarles en orden, pero no se me dio. Bueno, lo ideal es que ustedes repasen los materiales que tienen ahí para que los puedan dar a conocer en estos días. Vayan repasando muy bien estos materiales. No sé si se ve en pantallita, Jesús el Redentor. Sí. Bueno, vamos a recordar un poquito en cuanto a Jesús el Redentor. Es otro título de Jesús, no lo dijo el mismo Jesús, pero sí es su obra. Es su obra salvífica. Y pues recordemos que redimir es rescatar, pagar un precio, rescatar a un cautivo, a un esclavo, comprar de nuevo, dejar libre a un esclavo. Es importante repasar estos términos porque a través de este proyecto de conocer más a Jesús, entonces usted va a poderlo presentar en otras formas. Las 5 preguntas fueron apenas para conocerlo en esa relación, para compromiso, para casarme. Pero ya estoy casada con él. Ya puedo entender mucho más esa obra preciosa que él hizo. Él me compró, me liberó, me rescató. Juan 8:36, y el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Él es nuestro Redentor porque Él nos vino a ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Nacimos en pecado. Dijo Jesús que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, Él es nuestro Redentor porque nos hace libres y verdaderamente libres. Por eso ahí está la canción, de acuerdo a cada tema. Les dejé las canciones para que estén repasando, porque ustedes deben presentar un trabajo de grado con todos esos títulos de Jesús, que algunos ya los han oído, ya lo sabían, pero aquí los estamos reforzando. ¿Listo? Pues libres de la esclavitud, porque estábamos esclavos del pecado, vivíamos en pecado, vivíamos en tinieblas, estábamos en sombra de muerte, teníamos temor de la muerte. Este COVID manifiesta el temor que muchas personas le tienen a la muerte. Libres del enemigo, solo por medio de Jesús, quien es nuestro Redentor. Él es el único que nos puede hacer libres y verdaderamente libres. Si no se conoce al Redentor, no podemos ser libres. Acuérdense en que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. O sea que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del Redentor, que venía uno que nos iba a hacer libres y verdaderamente libres. Y esto es el hombre Jesús, que con su santidad venció la muerte, que Él nos presenta ese camino vivo y nuevo, que rasga su cuerpo, nos da entrada al lugar santísimo, nos da la vida eterna, nos liberta del temor de la muerte, la esclavitud, del pecado, nos da ese nuevo nacimiento.
y todas las 56 cosas que Jesús ya ganó para nosotros. Si no conocemos al Redentor, no seríamos libres del pecado, del temor de la muerte, de la esclavitud, de la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque recuerden que la carne piensa, el corazón piensa y el espíritu piensa. No sé si usted ha oído una vocecita interna en usted que le habla y que usted mismo se habla muchas veces, y es porque la carne piensa, el espíritu piensa y el corazón piensa. Es más, la naturaleza de pecado está viva hasta que la persona no es libre, pues la persona tiene ahí la potestad del pecado, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y recuerden que del corazón salen los malos pensamientos. También libres de los rudimientos del mundo, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está causando inconvenientes en las personas, como no poder celebrar una Navidad o no poder celebrar ciertas festividades, y la gente se da depresión porque no puede hacer eso, se angustia, se desespera. Y esta pandemia ha mostrado la cantidad de esclavitud que hay en las personas acerca de los rudimientos, porque la gente aún es esclava de lo social, ¿sí? Y por eso es que necesitamos un redentor, ¿listo? Entonces, recordemos por qué se necesita un redentor, porque el hombre era esclavo del pecado. Nacimos esclavos del pecado. Ahí están todas las citas bíblicas, hermanos, por favor, repase este material. Para mí es importante que lo repase, ¿sí? Repase ese material, se lo pido por favor, porque ese material le va a fortalecer su conocimiento. Repase pues los temas, los versículos. Recordemos que Dios no puede perdonar el pecado. Dios no perdona el pecado. ¿Sí sabían que Dios no perdonó el pecado? Dios le cobró el pecado a Jesús. Jesús nos compró a precio de sangre, por eso es nuestro redentor. ¿Listo? Él nos redimió con su preciosa sangre, nos compró a precio de sangre. La redención es un pago por precio. ¿Listo, familia? Es un pago por precio. El costo de nuestra salvación fue la sangre de Jesús. ¿Listo? La misma vida de Jesús. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto quiere decir el sacrificio de Jesús. Listo, es bueno que usted pueda imprimir ese material en blanco y negro, lo puede imprimir, lo tiene a la mano, lo repasa. Para que Jesús nos pudiera redimir, tenía que ser nuestro pariente cercano. No puede ser nuestro redentor si no es nuestro pariente cercano. Como Él nos iba a redimir a precio de sangre, era con la sangre que nos iba a comprar. Entonces su sangre debía ser judío gentil. ¿Listo? Tenga presente estas características del camino, del redentor, de la verdad, de la vida, del pan, de uno y cada uno de estos títulos, porque le van a salir en el cuestionario. ¿Sí? No sé si a final de mayo o a final de junio va a haber examen, no lo sé, pero usted vaya repasando este material porque ahí le van a preguntar y usted debe estar pendiente
de estos temas. ¿Listo? Entonces recordemos que Jesús es nuestro pariente cercano según el libro de Ruth. Hay una comparación con el libro de Ruth y encontramos en la genealogía de Jesús que hay 5 mujeres, las cuales hacen la mezcla de la sangre y por eso la sangre de Jesús no era 100% judía, ya venía con la mezcla de los gentiles. Entonces Jesús tiene sangre judío-gentil. ¿Listo? Esto pues se los paso así a grandes rasgos como para recordarles, ¿no? Es importante que recordemos que Jesús tenía que tener con qué pagar. Esas características de nuestro Redentor es que Él fuera nuestro pariente y que tuviese con qué pagar. Y Él sí pagó con su propia vida y su vida era llena de santidad y de vida, porque Él no tenía muerte espiritual, Él tenía vida, vida eterna, vida perpetua, vida espiritual. Pero Él ofreció toda esa vida para nosotros. Listo, era importante que ese que va a ser nuestro Redentor que sea libre. 1, que sea pariente. 2, que tenga con qué pagar. 3, que sea libre, que nos liberte del pecado. ¿Sí? Esto se lo estoy recordando y reforzando porque ya lo habían oído, pero es importante tenerlo presente, ¿listo? Porque les va a salir en el examen. Otra cosa importante es que Él nos redimiera, que lo hiciera voluntariamente, que Él quisiera. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo mismo la pongo, nadie me dice que la ponga. Fue un acto voluntario, un acto de amor, un acto de obediencia. ¿Listo? Pastor, una Pues, pregunta. dime, Brandon. Es que se fue al internet y le iba a preguntar cuando su merced estaba hablando con qué pagar. Pues como su merced dice que Dios no perdonó el pecado, sino se lo cobró a Jesús. Y Jesús lo tuvo que pagar con su vida, o sea, muriendo. Me hace acordar de la parábola que Jesús contó sobre los funcionarios que le debían, bueno, el funcionario que le debía mucho dinero al rey y no tenía cómo pagar esa deuda. Pues decía que esa deuda era grandísima. Entonces, Sí. que a tal punto que tenía que ser metido en la cárcel, tenía que su familia ser vendida, tenía que venderse todos sus bienes, o sea, entonces veo que sí tiene relación, porque si ese señor no podía, perdiendo pues también su libertad. Aló, se me fue Se te oye el entrecortado, internet. hijo. Sí, se Ay, afecta el sí, es internet un mi poquito. internet. Pero sí te entendí, la Pero bueno, parábola lo de que los quería dos decir es que deudores. entonces... Ah, vale, listo. La parábola de los dos deudores sí representa que no tenemos con qué pagar, pero en el caso de Jesús sí tenía con qué pagar. Y Jesús no era deudor, él era libre, ¿sí? Pero él viene a pagar nuestra deuda. Entonces es importante que sepamos que tenemos un redentor. Fue porque estábamos empeñados, porque estábamos esclavos, porque no teníamos con qué pagar. Nacimos pecadores, nacimos perdidos, nacimos destinados para el infierno, empeñados para ir al infierno por causa del pecado. Pero ahí es donde existe nuestro hermoso Redentor,
que nos liberta del pecado y de la muerte y de la condenación. ¿Listo? Jesús nos redimió completamente en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pero nos liberta nuestra alma y nuestro espíritu con su muerte espiritual. ¿Listo? Entonces tenemos que entender que Jesús nos redimió completamente con su sangre, con entregar su propia vida, su propia muerte física, pero también sufriendo las 3 muertes, y una de ellas la muerte perpetua y otra la muerte espiritual, nos liberta el alma y el espíritu. Y el cuerpo, ¿listo? Con su muerte física, pues Jesús también nos libertó. ¿Listo? Recordemos que él mismo dijo, consumado es, y exclamó, expiró y cumplió con ese sacrificio, pagando a precio de sangre. Para el ser nuestro Redentor tenía que llevar las 3 muertes. ¿Listo? Nos redime completamente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser en el castigo. Nos libró con su castigo del lugar de tormento. ¿Listo? Es importante que le contemos a la gente esta buena noticia, que tenemos un Redentor. Por ahí existe la canción, tengo un pariente cercano que me redimió, que me salvó. Nos redimió completamente también nuestro cuerpo con el sufrimiento que llevó en vida. Nos libró de la condenación en el infierno, de los padecimientos que se van a vivir en el infierno, que van a vivir las personas que no conocieron a Jesús. ¿Listo? La finalidad de la redención es que seamos verdaderamente libres. ¿Listo? A darnos una verdadera libertad. ¿Preguntas sobre el camino, sobre el Redentor? ¿No? ¿Fue el internet allá o acá? Está bien, pastora, no tenemos preguntas. Bueno, es importante porque les van a hacer un cuestionario de unas 200 preguntas y ustedes, pues, si no tienen preguntas es porque tienen el tema claro, ¿sí? Ese pénsul, 18 temas, se los van a preguntar, ¿sí? Entonces, ustedes, por eso es importante que tengan muy claro estos títulos de Jesús. Por favor, tenerlos muy claros. ¿Listo? Hoy les envié unos. Pues el plan es que usted pues pueda, con la ayuda de Dios, computador, tener claro esos temas. ¿Listo? Por favor. Listo. Cualquier cosa van preguntando. Cualquier cosa van aclarando porque son temas doctrinales, temas ya de convivencia. Yo ya convivo con Jesús, ya puedo presentar a mi amado esposo de varias maneras. Lo puedo presentar de varias maneras porque ya convivo con él. Ya lo puedo presentar como el camino, como el Redentor, como el buen pastor, como el Cordero. Ya lo puedo presentar. ¿No les parece interesante poderlo presentar a Jesús así? Sí, pastora. Entonces, por esto les estoy dejando al máximo
pues los temas, ¿no? Para mí es importante que los tengamos presentes. Bueno, aquí me logró abrir otro que se llama el pan de vida. Voy a mostrarles aquí un poquito el pan de vida. ¿Listo? Entonces ya recordamos del camino, esas características del camino, por qué es el camino, qué hace que sea el camino y cómo nosotros debemos seguir ese camino. Ya recordamos un poquito del Redentor y cómo Él nos redimió y cómo nos compró y de qué nos hace libres y por qué necesitamos un Redentor y, y cómo fue que pagó. ¿Listo? Otro título precioso que Jesús dijo es que Él era el pan. Es muy curioso que una persona se compare con un pan o que se compare con un camino. Pero Jesús usó estas comparaciones y lo denominó yo soy. Nosotros podemos decir yo soy mamá, yo soy papá, yo soy tío, yo soy profesor, yo soy, en mi caso, soy teólogo, soy docente, soy madre, soy pastora, soy profesora, bueno, soy ama de casa. Entonces uno va diciendo sus títulos, lo que hace. En el caso de Jesús dijo lo mismo, lo que Él hace, lo que Él manifestó durante toda su vida. Y muy poco les ha sido revelado realmente lo que quiere decir estos títulos de Jesús. Cuando Jesús dijo yo soy el pan vivo, ¿sí? Y que Él se denomine un pan, recordemos que el pan de Dios es el que viene del cielo. Los judíos pensaban que era el maná, ellos recordaban el maná, ¿sí? Ellos pensaban que ese era el pan que descendió del cielo, pero Jesús dijo, yo soy el pan que da vida. ¿Y por qué da vida? Porque fue engendrado por el Padre, porque en Él estaba la vida en la luz de los hombres, la vida venía en Él. Él es la vida misma, no tenía Él muerte espiritual, no tenía muerte por causa de pecado, no, en Él nació vivo en comunión con Dios, pero ofreció esa vida preciosa a cambio de darnos vida eterna. Entonces, cuando Él se denomina como un pan, recordemos que Él nos da ese propósito de que podamos creer en Él y consumir de Él. Y no sé si me hago entender. Y poder desarrollar esa obra de salvación en Jesús como un pan, ¿sí? Porque es necesario conocerlo a Él como ese pan de vida, para que sacie nuestra alma, para que sacie nuestra hambre, para que sacie nuestra sed, para que podamos vivir en lugar de Él, para que tengamos esa vida eterna. Entonces dice que es el pan vivo que descendió al cielo. Recuerde que también es el camino vivo y nuevo. Entonces vivo porque viene de la fuente de la vida, que es el Padre. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un poquito esta comparación del pan con el maná. ¿Listo? En Éxodo 16:4 habla de ese pan que también cayó del cielo, ese pan que también lo envió Dios. Pero era un pan comestible, un pan para esta vida, un pan que ellos no tuvieron que sembrar, no tuvieron que cosechar. Era un pan que ya traía todos los nutrientes, todas las vitaminas, las proteínas. Entonces, es importante entender
que este pan caía a diario y que tenían que recoger un gomer, que quiere decir el diario, y que quiere decir la porción precisa para el día, ¿sí? El desayuno, almuerzo y comida lo cubría ese pan, ¿sí? Pero era una comida para esta vida. Entonces ese pan era como hojuelas, lo podían moler, lo podían asar, lo podían cocinar de varias formas, se lo podían comer así. ¿Listo? Y esa fue la experiencia que recuerdan con el pueblo de Israel cuando descendió el maná. Si nosotros miramos esa comparación con Jesús, el maná era una provisión de Dios para el pueblo. Jesús es la provisión de Dios para la humanidad. ¿Listo? Este material ya les quedó a ustedes. Por favor, imprímanlo, escríbanlo, tómense en el tiempo de repasarlo. El maná era un pan que servía para el momento, para el diario, para esta vida, ¿sí? El pan que descendió del cielo, en este caso, que es Jesús, este pan es el que nos da vida eterna. ¿Listo? Este pan es eterno, pero el maná era para el diario, para el momento. ¿Listo? No se podía guardar sino una porción diaria. Si guardaban de más, entonces se dañaba. El único que no se dañaba, si ustedes leen allá Éxodo 16, el único que no se dañaba era el que guardaban el día viernes y se alcanzaba para el mismo sábado. O sea, el día de reposo no tenían que salir a recoger pan porque ya tenían la porción, ¿sí ven? Entonces ese sí le alcanzaba para 2 días, pero el resto era para cada día. ¿Listo? En el caso del maná, el maná caía de noche. Y recordemos que Jesús nació de noche. ¿Sí? Pues es importante entender esta comparación. Es una comparación de ese maná que ellos creían, porque allí en Juan 6, ellos pensaban en Jesús como el pan de vida eterna. Ellos no pensaban en Jesús como el pan de vida eterna, sino que ellos pensaban en ese pan conforme a la ley, ese pan que recordaban que caía en el desierto. Sí, ellos no entendían que Jesús se iba a comparar con un pan, haciendo similitud de ese pan que descendió del cielo y que descendió en el desierto y que cubrió la necesidad en el desierto en cuanto a la comida, en cuanto al sostenimiento diario, y que les preservó la vida, los mantuvo vitales, saludables. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy ese pan, yo soy el pan. ¿Sí? No sé si lo habían visto así, ¿no? Que ese maná caía de noche y Jesús había nacido de noche. Resulta que ese pan era la porción suficiente para todos. Jesús es un sacrificio suficiente, perfecto, completo y suficiente para todo aquel que cree. Listo, esto es importante resaltarlo, que Él es ese sacrificio perfecto, completo y suficiente para todo aquel que cree. ¿Listo? Si seguimos pensando entre el pan y Jesús, el maná era una semilla blanca. ¿Sí? Jesús fue santo en toda su manera de vivir. ¿Me hago entender?
El maná, su sabor era como hojuelas de miel. El sacrificio de Jesús es la medicina para el cuerpo. Él se llevó todas las enfermedades y todas las heridas y su precioso sacrificio trae para nosotros alivio, refrigerio, paz. Lo rica que es la miel, entonces uno dice lo rico que es el sacrificio de Jesús, que Él nos salvó siendo el pan de vida eterna. El maná, el pueblo de Dios lo molía o lo mojaba en morteros, o sea que ese pan se podía moler y cocinar, asar. En este caso, el cuerpo de Jesús fue totalmente molido. Si hiciéramos esa comparación con ese pan que descendió del cielo, que era el pan del desierto, que solo duró 40 años, y este pan de vida eterna que es Jesús y que ha durado para la eternidad. ¿Listo? O que es eterno. El pueblo lo conocía, lo cocía en calderas, ese maná. Pero el cuerpo de Jesús fue asado al rayo del sol y posteriormente su alma atormentada en el Hades, o sea que quedó bien cocido. Esto si lo comparamos a lo que es el pan, la cocción del pan, ¿no? El sabor era como aceite nuevo en cuanto al maná. En Jesús, Él es el bautizador, quien nos da el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos encontrando otras similitudes. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, cuando nosotros queremos representar el pan, a Jesús como el pan, usamos un paralelo con el maná en cuanto al pan que descendió del cielo. ¿Listo? ¿Preguntas? Dice Jesús, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Es decir, que las personas que les fue revelado empezaron a pedir ya este pan, empezaron a creer en Jesús. También existe la canción del pan de vida eterna. Por esto es fácil estos temas y es fácil que usted haga esa comparación. ¿Listo? También hablamos de esta comparación del pan con la cena del Señor. La muerte del Señor, la Santa Cena dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Al participar de la cena también recordamos este pan, este sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces dice, al participar de la cena recordamos y anunciamos su muerte y al mismo tiempo proclamamos que Él volverá otra vez sin relación con el pecado para recoger a los que le esperamos. Entonces es necesario, fundamental, creer en Jesús como ese verdadero pan que descendió del cielo, ese pan vivo que da vida al mundo, o sobre todo a los que creemos en Él. ¿Listo? Aquí habla la comparación de la cena porque yo recibí
del Señor lo que también nos había enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sí? Entonces, si pensamos en Jesús el pan y vamos a pensar en tomar la cena, entonces nos vamos a acordar de ese pan vivo que descendió del cielo, de ese pan que fue cocido, molido, asado, herido, torturado, ese pan que quedó totalmente cocido, yendo al Hades, ¿sí? Y ese pan que nosotros ahora consumimos al creer en Jesús. Cada vez que participamos de la cena del Señor, certificamos nuestro credo, ¿sí? En cuanto a Jesús el pan, porque nosotros creemos en Jesús el pan de vida eterna. ¿Listo? Teniendo en cuenta que Jesús también dijo algo, Jesús también asimiló que no solo era el pan, sino su sangre. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea que cuando hacemos memoria de la Santa Cena, celebramos el sacrificio de Jesús, abrimos la puerta del corazón, entra Jesús, cenamos con Jesús y Él cena con nosotros. Por esto es fundamental tomar la cena seguidamente, lo más seguido que usted la pueda tomar, cada vez que la pueda tomar, hágalo en memoria de Jesús. ¿Sí? Algunas personas no la toman porque se sienten indignos, porque no disciernen la obra y el sacrificio de Jesús. En estos días que ya estamos llevando la cena del Señor a los hogares, hemos visto la iglesia fortalecida, porque la cena ha traído unos beneficios en cuanto a la afirmación de recibir a Jesús, de afirmarse en creer en Jesús y su sacrificio, el pan de vida eterna, recibir esa vida eterna, esa sanidad, y por lo mismo tanto, ya no teme al contagio. ¿Sí? En cuanto a cuál es el primer elemento con que se celebra, entonces Jesús dijo que era el pan. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús les decía a los discípulos, mire, coman de mi carne, beban de mi sangre. ¿De qué manera comemos y bebemos la sangre? Simbólicamente con la Santa Cena. Pero en la fe nosotros ya creemos y consumimos este pan y este sacrificio, esta sangre preciosa, cuando es borrado nuestro libro de las obras, cuando creemos en este sacrificio, cuando tenemos convencimiento de justicia. ¿Listo? Bueno, aquí van a aparecer una serie de versículos que me van a recordar lo de la cena. ¿Qué se anuncia con la cena? Se anuncia el sacrificio de Jesús y se anuncia que volverá por la iglesia. Todas las veces que comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, y perdónenme la comparación, pero es como cuando un esposo, una esposita mantienen su relación íntima. La Santa Cena es llevar una relación íntima con mi Señor, es afirmar esa relación con Él, es confirmar que lo he recibido, que me he casado con Él, que estoy comprometida con Él.
que sigo viviendo con Él hasta el día que Él me llame, ¿sí? O que me recoja, pero que lo estoy anunciando. ¿Listo? Tomar la cena es dar el testimonio de que estoy comprometido. ¿Listo? No sé si hay preguntas, pero quiero que repasen ese material, los versículos que están ahí, que es una comparación que hacemos con la cena del Señor. ¿Listo? Pastora, una pregunta. Pregunta. Listo. Bueno, cuando Paz, en, me surgió una pregunta. Bueno, primero cuando, la hermana dice, ay, hermano, ¿qué nada más? Pastora, cuando en la congregación, por decir algo como nos pasa aquí, no dan la Santa Cena, uno puede ir a tomar la Santa Cena en otra congregación que no sea ICOP. No, no es conveniente, porque de pronto no se dedica con la misma fe que usted la podría recibir, o sea, con la misma fe que se debe dedicar. Lo que usted debe hacer es ponerse de acuerdo con su pastor, con su pastora, y solicitarle que ustedes quieren participar de la cena. Y pues yo estoy segura que la hermana Irma ya está autorizada para dar la cena, es preguntarle y que la pueda dar. Esto en cuanto a comunión, ¿sí? Porque quizás en otros lugares se toma la cena, pero no se toma con el mismo convencimiento. No se dedica de la misma forma que la dedicamos nosotros, con la misma convicción. Celina. Después, no le recomiendo ir a otro lugar, pues por conservar más bien su santidad. Sí me Gracias. sucedió algo similar, porque me invitaron a una congregación aquí en Bogotá y yo fui, digamos que la cena o sea, no era tan solemne como se hace, sino yo me acuerdo que era un trozo de pan repartido así, entre todos no lo repartía y yo dije, no, gracias. Entonces no fue como tan solemne ese examen a conciencia que siempre se acostumbra a hacer en la congregación. Lo que pasa es que nosotros dedicamos la cena, ahora que ustedes están conociendo acerca de Jesús el pan y que ya ustedes están casados, comprometidos legalmente con Jesús. Entonces ustedes toman la cena más afirmando esa relación íntima que tienen con su maestro, con su hermoso Señor, Salvador, amado, hermano mayor. Y llega un momento que esa dedicación sí es muy solemne, sí es muy tierna, muy hermosa. Entonces, ya se nos autorizó a todos los pastores de ICOA, aún los pastores que no estaban autorizados a presidir la cena. Yo pienso que es solicitarla, ¿listo? De ejemplo, Brandon tiene que llamar allá al pastor Israel y El pastor solicitar la Israel. cena para que la pueda tomar. O yo se la podría dar si el pastor Israel me autoriza para llevársela a usted. Ok. Porque yo hago eso en Bogotá, voy a las casas y celebro la cena, ¿sí? Si el pastor Señora. Israel así lo quiere, pues yo le ayudo en Bogotá. Ya mi hermanita Pilar Burgos es solicitarle a la pastora Irma y pues allí en ese caso, entonces ya se autorizan, como a mi hermanita Sol, que mi hermano Hernando viajó hasta allá y le dio la cena, porque allá Solecito pues es creyente del templo, más no es la pastora. Entonces el pastor es el hermano Hernando y ese es el que fue y viajó y le presidió la cena, ¿sí? En este caso, Ok. creo que la pastora Irma está autorizada, pues toca es que Sí, se está autorizada, pero ella dijo que el pastor no había autorizado. Así, yo le dije que ¿Cuándo le en dijo? Ibagué la estaban, Porque en la reunión as- sí ya se autorizó. no, ella estuvo aquí el viernes, ahorita esta semana que pasó. Esta semana, hoy qué es, no, ella estuvo como que el martes o
El lunes o el Sí. martes estuvo aquí. Sí, yo le dije que allá, que su merced también la estaba impartiendo y todo. Ella dijo que no, que no. Bueno, pues ya sería convencimiento de ella, aunque el pastor ya autorizó a varios para presidir la cena en los hogares porque fortalece el corazón, el alma de las personas, ¿sí? Afirma esa relación y pues confirma en los hogares, ¿sí? Ya es Pastor charlar Luz, ahí la iglesia con el pastor Israel, con los diáconos, con los, pues, bueno, con las personas encargadas. Pastora Luz, me surgió una pregunta con respecto a lo de la cena. Sí, Bueno, yo, es que no, es que hay una cosa que, pues bueno, es más que todo, es orientado hacia lo católico que allá ellos le llaman a la transustanciación. ¿De pronto tiene algún conocimiento de ese tema? no señora, absolutamente nada de eso es legal, por eso Sí, no, no vaya a ir a tomar la Santa Cena ya tampoco. no lo digo por eso, sino que nunca la he tomado allá, pero pues me surge la pregunta porque dicen que cada vez es algo relacionado así con el cuerpo de Cristo, pero ellos sí como que lo creen literalmente que, o sea, es decir, como si, yo lo entiendo así, como si ellos le estuvieran dando literalmente un mordisco a la carne de Jesús. Yo Lo que entiendo que pasa es pues, que sí, no les ha sido revelado, aún está el velo. Es una tradición muerta, aunque usen la Biblia, es una tradición muerta por idolatría. Entonces, no se podría tomar porque no se va a celebrar conforme está la convicción en su corazón. Por eso cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, nosotros nos examinamos si tenemos un redentor, si hemos sido comprados a precio de sangre, si recibimos ese sacrificio, nos arrepentimos. Digamos, pues para mí es muy confrontante que un nacido de nuevo esté pecando, ¿no? Pues yo amo la santidad, cuido mucho la santidad, pero en imperfección, todos nos arrepentimos al momento de tomar la cena, ¿sí? Teniendo en cuenta que de alguna u otra manera hemos fallado, pero lo que reconocemos al tomar la cena es ese precioso sacrificio de Jesús. Por eso dice, el que la toma indignamente sin discernir el cuerpo del sacrificio de Jesús. Es importante leer muy bien antes de tomar la cena, porque el tomar la cena prácticamente es recibir a Jesús, porque es abrirle la puerta del corazón. Muchos la pueden celebrar, pero no la celebran conforme a ciencia, conforme a las escrituras, conforme a revelación. Y más lo que nosotros ya tenemos conciencia, por lo menos nosotros ya no tenemos el velo y nosotros ya tenemos bastante revelación sobre el evangelio. O sea que tomar nosotros la cena es recibir el evangelio, es afirmar nuestra relación íntima con él, es abrirle esa puerta del corazón más y cenar con él y compartir con él. O sea, es una experiencia de comunión muy, muy linda. Así que por lo mismo, tanto por eso yo pienso que, que hay que afirmarse cada uno para tomar la cena en cuanto a la relación con Jesús, ¿sí? Es importante, ¿no? No, yo no dudo que hay personas que no hayan nacido de nuevo, que quizás la estén tomando, pero no tienen la revelación del evangelio como lo tiene ya una persona nacida de nuevo. ¿Sí me hago entender? Hello. Sí, Amén. pastor. sí, señora. Y mira que le das mucho detalle, o sea, esto es revelador. Aquí en los otros puntos no pregunté mucho, pero pues el punto de la cena siempre me ha llamado como la atención. Entonces, pues me parece chévere que se toque este tema. Gracias por la aclaración. Listo, hijo. Igual el material te quedó ahí
lo pusimos dentro del conocimiento de Jesús, el pan, porque nosotros al comer el pan sin levadura, ese pan que dedicamos en la cena, recordamos es el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús se comparó con ese pan vivo que descendió del cielo, Jesús se comparó en cuanto a no un pan comestible común y corriente, sino en cuanto a su obra y su sacrificio y la forma que iba a dar vida a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada persona que creyese en él, no solo en la cena, sino que a medida que las personas van creyendo, ya consumen de ese pan al disfrutar ese sacrificio de Jesús. Pero cuando nosotros afirmamos la cena, ¿sí? Yo lo comparo a esa relación matrimonial, a esa relación íntima ya de comunión entre el esposo, la esposa. Asimismo, nosotros cuando tomamos la cena es una representación fidelina, se puede decir, de ese amor que yo le tengo a mi amado y que mi amado tiene por mí y que yo recibo ese amor al participar de la cena. Dime, Solecito. Pastora, era que yo quería que me aclarara un punto en la Biblia para poder entender ese punto ahí. Yo sé que el Señor Jesús es el Hijo y yo sé que el Padre es el Padre de Jesús, pero en Isaías 9:6 dice que Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo hago ahí? Bueno, lo que pasa es que ese es un título que se le da al Señor Jesucristo por haber hecho discípulos, o sea, un Padre espiritual, el que hizo discípulos. Porque dice, porque un niño nos es nacido, Sí, hijo nos es dado. Sabemos sí, que es hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro. sí, porque se viene del llamará linaje de David. David, príncipe, ¿cierto? Porque es Sí, príncipe. Y se sí, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. todos esos son nombres de Jesucristo. Ya viene a ser de Jesucristo, ¿cierto? Dios fuerte. Señor glorificado. Ah, cuando ya es glorificado. Y Padre eterno. Se le denomina por hacer discípulos. No es el Padre Dios, sino que se le llamará Padre espiritual. Espiritual y príncipe porque es el príncipe, porque él es príncipe. Sí, Amén. señora. Amén. Gracias, pastora, perdone. A ti. Bueno, hay otra comparación que yo hago cuando enseño sobre el pan. Y es que si lo comparamos con el proceso del trigo, en cuanto al hombre Jesús, el trigo antes de ser trigo fue semilla y fue sembrado en esta tierra, ¿cierto? Jesús es esa semilla, esa simiente que viene del cielo que fue sembrado en esta tierra, en el vientre de María. Y él mismo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. O sea que Jesús, antes de ser pan, él se denominó también un grano de trigo que fue sembrado en la tierra, que nació en la tierra, que fue engendrado por el Padre, ¿sí? Que creció en gracia, sabiduría y estatura, que cuando ya era trigo como la espiga de trigo, fue arrancado de la tierra de los vivientes, fue arrancado para ser triturado, molido, azotado, herido, torturado, ¿sí? Para él ser ese pan, dice que fue amasado o que cayó en manos de hombres, representa todo el proceso también de un pan comestible. Por eso Jesús les hablaba mucho del pan, porque ellos sí creían en cómo el pan comestible, porque ellos sembraban trigo, molían trigo, cosechaban trigo, trillaban trigo, amasaban trigo, hacían panes sin levadura, ¿sí? Entonces, el mirar el proceso del trigo normal,
me va a mostrar esa vida de Jesús. ¿Listo? Que Jesús fue semilla, fue trigo, fue arrancado, fue espigado, fue molido, fue torturado, fue pasado al horno y fue cocido. Estuvo en el Hades. ¿Listo? Si queremos saber cómo fue ese proceso del pan. Paz, una pregunta. Pregunta, hijo. Bueno, de pronto algo que tú has hecho con la comparación entre el maná y el pan, entonces Jesús también fue, al igual que el maná, también fue una semilla Sí, como se me está claro. diciendo lo del trigo. Por eso dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes leen Juan 6, ahí dice, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Y Jesús dice, yo soy ese pan que descendió del cielo. Pero los judíos creían que el pan que descendió del cielo, el pan santo que descendió del cielo, el pan sagrado que descendió del cielo, ellos creían era en el maná. Por eso Jesús les habla de Moisés y de esa experiencia preciosa de ese maná que cayó por 40 años en el desierto. Pero si vamos a relacionar la vida y obra de Jesús, fue enviado del cielo, engendrado por Dios, sembrado en la Virgen María. Si tuviésemos que entender que de tal manera ama Dios al mundo, entonces él fue sembrado, fue en la tierra para salvación de la humanidad. ¿Sí? La matera, el recipiente donde fue sembrado fue la Virgen María. Creció, bueno, fue engendrado, gestado, nacido vivo, criado, amamantado, creció en gracia, en sabiduría. Si tuviéramos que comparar el proceso de un trigo normal, ¿sí? O usted mire un pan de la panadería y antes de ser ese pan asadito, cocido, rico, fue un trigo, fue una semilla, estuvo en la tierra, fue sembrado. Cuando fue trigo fue espigado, arrancado, cosechado, fue trillado, triturado, molido, fue amasado, fue procesado y pues lo hornearon, fue metido al horno. Ese mismo proceso vivió Jesús. ¿Sí lo sabía usted? Pastora, y Cada es vez por que eso. vaya a la panadería se va a acordar. Sí, pastora, y también cuando dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, ¿también se refiere a eso? No, señora. ¿No? Semilla de mostaza representa la fe. No tiene nada que ver con el pan. ¿Sí? Pero Jesús sí y llegó a compararse con un grano y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. O sea que él se denominó un grano de trigo y después se denominó un pan y después dijo que iba a ser molido, cocido, azotado, herido. Todo eso lo profetizó Jesús y ya lo sabía de antemano en las escrituras, en todo el Antiguo Testamento, las profecías, lo que estaba en la ley, en los salmos. Jesús ya sabía cómo era ese proceso de ese pan. ¿Sí? Por eso nosotros cantamos que fue molido, herido, azotado. Hemos comido el pan de vida al creer en ti, Jesús. ¿Sí? Y de pronto no asimilamos ese nombre del pan con todo el sacrificio de Jesús. De pronto no asimilamos la cena creyendo en ese pan de vida eterna. De pronto no asimilamos ese proceso de un pan normal con la vida de Jesús. ¿Sí? Y es necesario que usted sepa que el pan de vida eterna
es para precisamente confirmar esa vida eterna, que la tenemos, que nos da la vida eterna. Y el creer en él hace que yo esté consumiendo de ese pan. ¿Sí? Jesús les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. ¿Sí? Y los discípulos decían, pero ¿usted qué le pasa? O por lo menos los creyentes de esa época, los escribas, los fariseos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero el dar a comer la carne representaba ese sacrificio, ese ser molido, azotado y herido. ¿Listo? Entonces, aquí hay un pequeño paralelo en cuanto al proceso del trigo y en cuanto a Jesús que fue engendrado y todo lo que les estaba contando. ¿Listo? Es necesario que ustedes valoren ese título tan hermoso que Jesús dice, yo soy el pan. Si los judíos valoraban el maná y lo conmemoraban y recordaban ese hecho precioso de Dios en el desierto, ¿cuánto más nosotros recordar que Jesús es nuestro pan de vida eterna? ¿Listo? Bueno, por hoy pudimos repasar al menos 3 títulos de Jesús. La ayuda de Dios, estaremos repasando el martes otros. Y quiero que usted valore esto, repáselo, afírmese, confirme esa relación, crezca en esta relación. Dele lugar a este hombre en su vida. Recuerde que ya no vive usted, Cristo vive en usted. Su Redentor vive en usted, su camino vive en usted, su pan de vida. Ahora tenga sentido de pertenencia, diga, es mi pan, es mi camino, es mi Redentor. ¿Listo? Porque a veces decimos el Redentor, pero no, a veces no decimos mío, ¿sí? El camino, no, ahora hay que decir, mi camino de vida eterna es Jesús, mi pan de vida eterna, mi pan vivo que descendió del cielo. El único pan que da vida al mundo es Jesús. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar respecto a lo que repasamos hoy y por favor, valore todo el material que se le ha enviado. ¿Listo? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias le doy por esta obra preciosa del hombre Jesús. Gracias por el amante mío, el amado de mi alma, mi amado hermano mayor, mi amado esposo, el amado de la iglesia, mi hermoso Señor Jesús, quien reconozco y valoro, Padre, por esa obra preciosa, por esa humanidad de este varón, esos 33 años. Le he conocido, le he recibido y le amo conforme a las escrituras. Hoy le reconozco, Señor. Y te doy gracias porque Jesús es mi camino de vida, mi camino de santidad, mi camino de justicia, mi camino de perfección, mi camino de verdad, mi camino único, vivo y nuevo, mi camino de amor, de humildad, de obediencia, de mansedumbre, de servicio. Hoy le doy gracias por ese precioso camino y que aún Él va conmigo en este camino y es este camino angosto que me da la entrada al reino de los cielos. Hoy le doy gracias, Padre, por este precioso pan de vida eterna que descendió del cielo, ese pan precioso que nació de noche
este hermoso hombre que fue sembrado en esta tierra, que creció en gracia, en sabiduría, en estatura, que fue azotado, molido, torturado, herido, que fue cocido, metido al horno, yendo al Hades, totalmente para darme vida eterna. Precioso pan eterno, precioso pan de vida, precioso pan vivo que descendió del cielo, mi pan de vida eterna. Precioso Redentor que nos ha venido a comprar a precio de sangre, que nos compró con ese derramamiento de toda su sangre, toda su preciosa vida en santidad, porque él tenía con qué pagar, porque él tenía sangre judío gentil. Mi precioso Redentor que me libertó de la esclavitud del pecado, del temor de la muerte, de los rudimientos del mundo, del qué dirán, de la esclavitud del enemigo, la potestad del enemigo, de las tinieblas, de toda la esclavitud que había en este mundo. Él me ha librado. Hoy puedo decir que soy libre y verdaderamente libre por mi precioso Redentor, por el Hijo que me ha hecho libre y verdaderamente libre, porque ha dado su vida voluntariamente, porque ha derramado toda su sangre, me ha comprado con un precio muy alto, sufriendo las 3 muertes por amor a mí. Gracias, mi Señor, por este hermoso camino, este hermoso pan de vida y este hermoso Redentor. Gracias. Jesús, mi Redentor, Él me redimió, es mi pariente cercano. Jesús, mi Redentor, Él me redimió del pecado. Él es mi carne y mi sangre, es mi pariente cercano, del poder del enemigo me ha liberado. Yo creo en este pariente cercano, yo creo en este hermoso Redentor. Yo creo, Señor, hemos comido el pan de vida. Al creer en ti, Jesús, el único que ha saciado mi hambre y mi sed. Ahora te servimos y amamos, Señor. Has evitado nuestra condenación. Verdadero pan de vida que del cielo descendió para darnos vida eterna, para darnos salvación. Molido y asado, hemos comido el pan de vida. Al creer en ti, Jesús, el único que ha saciado mi hambre y mi sed. Yo creo que Él sacia mi hambre y mi sed. Así que le hemos recibido, le hemos abierto la puerta a nuestro corazón. Somos legalmente casados con Él. Somos comprometidos con Él, es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro camino. Ese camino que nos abrió, nuevo, vivo, santo. Le hemos recibido y le conocemos conforme a las Escrituras. Amén, aleluya. Así es hecho, en el nombre de Jesús. Amén, pastora. Bueno, yo Amén, les voy a amén, pedir pastora. que este fin de semana mediten muy bien en esos nombres de Jesús. Ahí les dejé unos cantos acorde a los temas. Canten, declárenlo, confiésenlo, sean románticos con su amado. Por favor. ¿Listo?
Recuerden que estamos casados, legalmente comprometidos. ¿Listo? Y hay que retener esa relación, conservar esa relación, alimentar esa relación, crecer en esta relación y por eso les damos estos temas. ¿Listo? No los echen saco roto. Por favor, valórelos. Bueno. Gracias, pastora. Un abracito, Dios les bendiga, que descansen. Gracias, Gracias, pastora. Que feliz descanse. noche. Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Que Dios los Amén. bendiga. Igualmente para la Feliz pastora y para noche, todos mis hermana. hermanos. Bendiciones. La bendiga, pastora. Gracias, Muchísimas pastora. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, a Amén. todos. Ay, mi hermosa Angélica, ¿podemos hablar ahorita? Sí, señora. Bueno, ahorita llamo. Bueno, Dios me los bendiga a todos en el nombre de Dios les Jesús, bendiga. que muchas gracias. No, sigan gracias por la clase. conociendo Estuvo al muy Señor. bonita. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, pastora, muchas gracias a todos. Todo muy Listo. importante. Dios les bendiga. Amén. Por favor, repasen todo ese material que les dejé.